productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530. Somos Radio. Toma aire. Aquí estamos nuevamente y vamos a presentar al doctor Ricardo Gené, que está con nosotros como cada 2 lunes. ¿Cómo le va, Gené? Buenas noches. Hola, ¿cómo Ricardo, están? ¿cómo anda Bien, eso? bien. Bueno, llegando al fin de año, les agradezco que Sí, me hayan dado este lugar en forma reiterada. sí, Eh, estamos cerquita, ya terminamos el año y estamos con los antivacunas hoy, ¿no? sí, estamos con los antivacunas. En medicina es muy importante cuando hablamos de enfermedades o de un paciente, tener en cuenta eh, en qué situación está esa enfermedad o ese paciente, qué es lo que lo rodea. En inglés se usa el environmental, eso que rodea. Bueno, yo en la anterior disertación o comentarios les expuse los datos que son muy pesados de la utilidad de las vacunas. Ujú. Digamos, de manera gráfica, comenté que el agua potable, el acceso al agua potable y las vacunas son dos hechos de salud de los más importantes de la historia, de la Claro, historia. Entonces, bueno, los datos que yo les mostré desde el punto de vista científico y de los hallazgos de los resultados producidos por la vacuna en la disminución o la desaparición, de la disminución de la mortalidad o de las infecciones y sobre todo la desaparición de enfermedades como efecto indudable de su beneficio es incontrovertible. Pero sin claro. embargo surge esto de que aparecen ahora gentes que dudan, ¿no? Tienen desconfianza. Entonces, En yo realidad ese primero, sector existió siempre, pero era muy minoritario, ¿no? claro, sí, Ahora es ha verdad. copado más lugar, ha ocupado más Bueno, lugar. exactamente. Bueno, el crecimiento de los antivacunas en el mundo se vincula entonces a una crisis que está muy ligada con la desconfianza hacia una serie de instituciones, que pueden ser no solo científicas, sino también políticas y económicas. Totalmente, Y totalmente. Está hasta hace muy poco, cicateado, ¿no? La desconfianza de las exactamente. vacunas está cicateada también por los que desconfían de la política, de la democracia, de un montón de cosas. Exactamente. Como vos decís, hace muy poco, hasta hace muy poco, los criterios científicos eran ampliamente aceptados en la población educada, por lo menos, o de las Bueno, por capas eso medias no va a haber más urbanas. educación, para que nadie cuestione a nadie. Sí, claro, bueno, educación y salud, sí, Sandra, te das cuenta. Es todo Los tan terraplanistas, claro. que son los terraplanistas, negadores del cambio climático y antivacunas, no todos, se han convertido en un protagonismo de un nuevo drama, un drama público. Debemos verlo así, esto. La experiencia del COVID hizo evidente esas desconfianzas que se pusieron en el momento mismo de la pandemia y constituyó un agregado más al problema que teníamos de salud. Dudaron de la existencia de virus. Es una gripecita, decían. Ujú. Dudaron del pesar, a pesar de la evidencia vivida en países como de Europa y Estados Unidos. Negaron la utilidad de la pandemia y la trataron de minimizar con fines económicos. Es decir, que se muera lo que se tiene que morir, lo dijo claramente Macri. Es decir, la rentabilidad empresaria es más importante para ellos que la vida de las personas. Bueno, Totalmente. los Yo me gobiernos... acuerdo, si me permite, Gené, me acuerdo, me Sí, quedó claro. grabado, grabado para toda la vida, digamos, antes de que llegara la pandemia a la Argentina, cuando todavía estaba en Italia,
el primer sacudón que tuvimos con la pandemia fue una escena de Exacto. Bérgamo donde se Sí, veían los sí. cadáveres de los viejos que habían muerto en Bérgamo, muchísimos, y es porque el polo industrial de Bérgamo no quiso cerrar, y ahí Techint fue el gran impulsor Exactamente, de que exactamente. el polo Se se iba, mantuviera abierto. iba a Sí, agregar eso. Bueno, es una sí. mentalidad, entonces eso es lo que rodea al tema de las Claro, ahí vacunas, están ¿no? los antivacunas apoyando a Techint para que no se Claro. detenga ninguna actividad económica. Sí, y esa desconfianza que hay es como una posición oscurantista, ignorante contra los científicos, que se ve muy bien en los gobiernos neoliberales, donde priorizan el individualismo, y niegan el cambio Sí, climático, más que critican la... neoliberales, me parece que en este momento estamos en una etapa Sí, oscurantista en serio, ¿no? en O serio, sea, mucho, me mucho parece mayor que que, lo que vivíamos como neoliberales hace 20 años. claro, hay un Este, componente un poquito más perverso ahora. exacto. Ahora, el gobierno mileísta no se ocupa solo de su acción en el gobierno, sino también, esto hay que percibirlo, que tienen un intento de cambiar la manera de pensar de una parte significativa de la población. Y es que Este, para reinar necesitan que eso, pues si no, se los y, ve, y bueno, para se los eso han ve. tenido durante años tareas de comunicación, múltiples medios, y a la gente, bueno, por eso llega un momento en que no podemos explicar cómo tanto votaron a Milei. Y sí, porque le han cambiado la manera de pensar. Sí. Y esta ideología incluye elementos muy antinacionales contra la soberanía nacional, a favor de una abierta colonización de Estados Unidos, indudable. Busca Ahora volviendo, disolver, busca sí. disolver las relaciones entre las personas con la sociedad y potenciar más la unión de la relación de las personas con las empresas que por otro lado están invisibilizadas. Ujú. Entonces, en este contexto surge, se acrecienta la desconfianza. Y sobre esa desconfianza, la posición antivacuna es como un síntoma de esta enfermedad social, ¿no? Es decir, porque si no, si nosotros pensamos que con los argumentos sólidos que dan los estudios que mostré de los resultados de la vacunación, pensamos que con eso vamos a lograr que la gente se vacune más, yo creo que vamos a tener muy poco Es que éxito. no estamos en una época sólida, estamos en una época líquida. Yo estoy convencida de que están yendo contra la ciencia porque están yendo contra lo que llamamos evidencia. Porque ellos Claro, gobiernan y sin sí. ninguna evidencia de nada y hay que Claro, creerles bueno, hoy cualquier en día en cosa. medicina hablamos siempre de evidencias, es decir, si vacuno Claro, contra el sarampión y desaparece el sarampión, es por una eso, evidencia ¿cuál es la incontrastable evidencia de la utilidad económica de de que hay vacuna. superávit en la Argentina? No hay ninguna evidencia de que no hay, de que hay superávit en la Argentina. Ellos gobiernan sin ninguna evidencia. Así que, bueno, Sí. Gené, vamos a tener que, que cerrar la columna, pero digamos, ¿Me permites que le sí, lea? te iba Mire, a les pedir voy que a leer redondeara, esto sí, se lo voy a dale, leer para decirlo exactamente, qué es lo que dale, recomienda hoy en día la Organización Mundial de la Salud. dale. Reforzar la vigilancia de la influenza y de otros virus respiratorios por estudios del medio, ¿no? La gripe. Mm. Adoptar las medidas necesarias de prevención y control frente a las infecciones por virus respiratorios. Implementar medidas que garanticen un diagnóstico precoz. Es decir, un diagnóstico que ahora, con el temor de tener una nueva cepa muy invasiva y que se difunde rápidamente de influenza, si no tenemos medidas que garanticen el diagnóstico precoz, el manejo clínico adecuado, lograr la vacunación contra estos virus en la proporción mayor de la población, realizar la adecuada previsión y organización de los servicios de salud y el suministro adecuado de vacunas, porque si llegamos al momento y ¿Eso es no tenemos OMS? ¿Esas son vacunas, recomendaciones de OMS? de la OMS, sí, sí. Bueno, pero en nuestro Y país ya que no, la OMS no pincha ni corta. Y bueno, bueno, en esa gente ya sabemos, la ONU propuso terminar con el genocidio de Gaza y solo 10 países estuvieron en contra.
entre ellos, lamentablemente, la Argentina. Por supuesto, ¿cómo va a estar en contra? Bueno, y la última recomendación es comunicar esto a la población y a los profesionales de salud, de manera que estoy cumpliendo con esta última. Y nosotros Es también junto decir, con vos. podemos prever que vamos a tener un invierno probablemente conflictivo. Mira, yo en mi larga experiencia de médico, solo una vez en el hospital de clínicas hubo dos salas de 25 pacientes cada uno, es decir, 50 pacientes internados con neumonía grave por influenza. Ah. Una sola vez lo vi. Bueno, tengo temor de que lo volvamos a ver. La Acrecentado. vacunación para esta cepa igual tiene que ser en marzo, ¿no es cierto? Sí, porque fíjense que la vacuna que tuvieron en el hemisferio norte no era activa contra esta nueva cepa. Claro, hay que esperar la vacuna próxima. Esperamos la nueva vacuna que contenga la capacidad de impedir o de disminuir la severidad de la Claro, influenza con este nuevo virus. exactamente. Entonces hay que esperar a marzo, esperar la vacuna con estas para esta nueva cepa y vacunarse lo antes posible. Y sí, en cuanto la tengamos, yo recomiendo a todo el mundo vacunarse, no solamente a los que tienen factores de riesgo aumentados. En la última Gracias, charla doctor yo Ricardo terminé Gené. diciendo, sí, en la última charla yo terminé diciendo, basta lo que pasa en Gaza y Cristina libre. Hoy lo que quiero Claro. decir, hoy quiero decir, Cristina viva, Sí, claro, Cristina por viva. supuesto. ¿Mm? Ya está un poquito mejor, por supuesto, está un Bueno, poquito mejor. Un bueno, fuerte abrazo, Ricardo, Gracias, y doctor feliz Ricardo año. Gené. Feliz Feliz año. año. igualmente con Chau, Buena. ustedes. chau. Un Hasta abrazo. Chau, luego. chau. Hasta Chau, chau. luego. Vamos a escuchar un tema musical para cortar ahora. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. Yo que esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de bufanda que me encontró desvelado. Entre dientes voy a la muerte que decía así. Se habrá escapado como laucha por mirarte. Y esta noche que no cuesta nada, ni siquiera fatigarme, podemos llevarnos un cordero con solo cruzar la calle. Yo me escondí tras la niebla y miré al infinito a ver si llegaba ese que nunca iba a venir. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano.
temblando como una hoja, me crucé para encararlos y les dije, me parece que esta vez me dejaron bien plantado. Les pedí fuego y del bolsillo saqué una rama para convidarlos, y bajo un árbol del otoño nos quedamos chamullando. Mejor